Bueno, pasamos a la tercera parte de la clase, al tercer videíto. En este momento vamos a hablar de la dinámica de la organización funcional, que es el texto que seguía de Ajuria Guerra. Acá vamos a hablar de lo innato y de lo adquirido, que son dos términos que aparecen con distintos nombres en distintos autores. Lo dado y lo adquirido, no adquirido y adquirido, innato y experiencial, genético y ambiental, natura y nurtura, lo congénito y lo vivencial, etcétera. Distintas maneras que hay de nombrar a lo mismo, que se refiere justamente a si el rasgo de carácter o lo que tenemos a la vista es de nacimiento o bien tiene que ver con una función eh, que está dada por la interacción con el ambiente. Si es de nacimiento es porque tiene base biológica y entonces nosotros los psicólogos no tenemos mucho para hacer al respecto. Pero si no lo es, entonces los biologicistas no tienen nada para hacer y nosotros sí. Estos nombres que acabo de dar y otros tantos sirven para hacer referencia justamente a una discusión que está instalada desde hace muchísimo tiempo en nuestro ámbito debido a que representa una lucha de intereses por el direccionamiento, es decir, por hacia dónde se direcciona el tratamiento, y que en realidad Freud decía que no debería por qué ser así, ya que se trata de una complementariedad, según lo que Freud nos dice en un texto, en una conferencia que dio en 1916, que se llamó Psiquiatría y Psicoanálisis y Psiquiatría. Es decir, que el psicoanálisis se termina asentando, o la psicología se termina asentando sobre una base biológica, no desconoce esa base biológica, le cede el quehacer referido a ella o a otras disciplinas como la psiquiatría, la biología, la medicina, la psiquiatría, se asienta sobre ella y va más allá de ella alcanzando los sustratos más sutiles que no pueden ser tocados por la biología o por la anatomía o por la fisiología, sino que dependen netamente de lo que vamos a ver enseguida en relación a la transferencia. Entonces, lo importante en este sentido es tener en claro que nosotros nos referimos cuando hablamos de lo innato, a qué nos referimos cuando hablamos del innato y que justamente se refiere a lo invariable que hasta el momento en que el autor escribió este libro no permitía el más mínimo cambio, la más mínima intervención del mundo exterior, salvo determinados factores inmanejables como la contaminación por radiación, que sí genera cambios en la estructura genética. Pero podemos decir que este texto es obsoleto al día de hoy, ya que en la actualidad sí es posible realizar cambios a nivel genético, gracias a que se logró decodificar completamente el mapa del ADN, más conocido como genoma humano, y entonces esto reformula y va a seguir reformulando porque recién empieza a la medicina como tal en poco tiempo y nos lleva también a preguntarnos si nuestro quehacer también se va a ver o no afectado por esto. En cierta medida, por supuesto que sí se va a ver afectado porque el cuerpo ya no va a ser el mismo, la concepción de cuerpo ya no va a ser igual, la significación social del cuerpo no va a ser la misma, los modos de concebir cuerpos, los modos de enfermarse, los modos de curarse no van a ser los mismos que hasta ahora, los modos de concebir las deformaciones, los trastornos, etcétera, no va a ser igual. A partir del descubrimiento del genoma humano y de todas las investigaciones que se realizan en este sentido, pero yo creo que en cierto sentido no nos va a tocar tanto por el simple hecho de que trabajamos sobre un terreno tan seguro como evanescente al mismo tiempo, que es el campo de la transferencia. Es decir, nosotros intervenimos no bajo las coordenadas de la anatomía ni la fisiología, y si somos psicoanalistas, tampoco trabajamos sobre los códigos de programación neurolingüísticas o sobre la psicoeducación, que esos sí se asientan sobre teorías más biologicistas, sino que nosotros trabajamos bajo las coordenadas de la transferencia, y esta se refiere o se vale de los cuerpos, pero no es el cuerpo, sino el lazo que permite inaugurar o reinaugurar el campo de la subjetividad, es decir, nosotros trabajamos sobre la parte más abierta que permite una cierta libertad de respuesta.
Cito al autor, por ejemplo, en la página 96. El autor dice algo que me parece interesante. Cuando un comportamiento pone en juego una parte adquirida de la experiencia, es únicamente en función del programa genético que el aprendizaje puede insertarse dentro del cuadro fijo de lo heredado. Dentro del programa genético que mantiene las características de un organismo complejo, hay una parte cerrada cuya expresión está muy estrictamente fijada y otra abierta que permite al individuo una cierta libertad de respuesta. La parte cerrada cuya expresión está estrictamente fijada como si fuera una parte de la caja fuerte ya no lo es porque ya se decodificó el genoma humano y de a poco comenzamos a asistir cada vez más alevosamente a los cambios que se pueden hacer adentro de esa caja de Pandora genética, ¿verdad? Pero lo que nos importa a nosotros, aún a nosotros, es que trabajamos sobre la parte abierta que permite al individuo una cierta libertad de respuesta. Asentamos nuestra práctica ahí nosotros, y como es libre, es decir, como no está escrita, como sí lo están los genes, a pesar de que ahora pareciera que se los puede reescribir, nosotros necesitamos tener una formación muy rigurosa para no extraviarnos en esa libertad de acción que nos permite eh, la indeterminación o la tabula rasa de nuestra práctica. Eso es lo que Miller llamaba la ignorancia docta, que lo van a encontrar en varios de sus artículos, en uno, por ejemplo, en un librito que se llama Introducción al método psicoanalítico, que está muy bueno. El punto para nosotros está en lograr un conocimiento lo más acabado posible respecto de la dialéctica real de estos dos polos, es decir, natura, nurtura, dado y adquirido, etc. Y así también nos resulta necesario actualizarnos dentro de la medida de lo posible respecto de lo que sucede en esa parte que hasta hace poco era cerrada, en la parte genética, porque los autores actuales no exageran cuando dicen que va a generar cambios en todas las ciencias que trabajan con la humanidad, incluida la nuestra. Por lo pronto a nosotros nos alcanza con saber cuál es la parte del comportamiento determinada por los genes, cuál es la que se copula con lo ambiental, como sucede con lo que hablamos en la clase pasada respecto del estadio del espejo en la formación del yo, por ejemplo, porque el estadio del espejo se inaugura a partir de una cierta estimulación o como vamos a ver al final del texto, a partir de un cierto periodo sensible o de una cierta huella que se genera. ¿Y cuál de estas esferas está más del lado de lo ambiental y cuál no? Estos tres niveles serían los que Freud llama las series complementarias, es decir, cuál es la genética, cuál es la que se copula con lo ambiental y cuál es la puramente ambiental. Hay otros tres términos que resultan, bueno, en realidad Freud de la tercera hace referencia a la actualidad del trauma, después vamos a ver en relación a este tema cómo es que nosotros concebimos el trauma y cómo en realidad para nosotros el trauma no se concibe en la vida adulta, sino que se siembra en la infancia. Se podría decir más o menos de esa manera. Entonces hay otros tres términos que nos resultan sumamente interesantes en este momento y son huella y periodo sensible. La huella, digamos como tal, el autor la define también en la página 97, al final de la página 97, y dice que este término debe reservarse a determinados tipos de comportamientos, respuestas sociales que se producen en los pájaros nidífugos, es decir, en los pájaros que hacen nidos, en una edad precoz de su desarrollo y cuya característica es el atarse a un sujeto o a un estímulo externo del que se hace dependiente, el sujeto queda atado a una configuración externa como por imantación, perdón, es decir, que queda como imantado. Este nexo no está relacionado ni con la recompensa ni con la gratificación, lo cual tiene consecuencias sobre la vida del individuo, del pájaro individuo, como por ejemplo, si no recibe la alimentación en el nido, se muere. Pero así también adquiere determinados hábitos, como por ejemplo la migración y la futura anidación a posteriori. Entonces, hay otro concepto que es el de periodo sensible, que también lo van a encontrar en la página 98. Y dice el autor que serían periodos del desarrollo neurofisiológico y bioquímico durante los cuales el sistema nervioso estaría más predispuesto para recibir impactos procedentes del exterior.
Las estructuras estarían preparadas para recibir los impactos del entorno y la falta de los mismos podría poner en peligro el funcionamiento ulterior. El estadio del espejo en la formación del yo, la adquisición del lenguaje, la mielinización, el estadio preoperatorio, etcétera, todos estos son como ejemplos de hechos asociados al periodo sensible, y en este sentido nosotros vamos a tener en cuenta que la mayoría de los autores coincide en que no se hereda un rasgo, sino más bien una cierta potencialidad para el cultivo del mismo, es decir, como dice Winnicott en la página también 98, perdón, Winnicott dice: esa cosa a la que se llama lactante no existe, ya que donde hay un lactante hay cuidados maternos, y sin cuidados maternos no habría lactante. Es decir, que para nosotros, si hay algo que tenemos en claro, es que lo dado necesita dialectizar con el entorno, ya que existen conductas como la excreción, es decir, el hacer caca o la alimentación, que son dadas, es decir, no es que el niño tiene que aprender a succionar el pezón de la madre, o no es que el niño tiene que aprender a hacer caca, sino que es un reflejo que ya está dado, que ya viene de nacimiento, pero no podemos nosotros negar que tanto la alimentación como la excreción están sumamente influenciadas por el entorno, es decir, que cuando el niño se encuentra con el otro, este otro termina influenciando, y vaya que sí, el modo de alimentación y el modo de hacer caca del niño. El psicoanálisis tiene muchísimo para decirlo respecto de esto, ya que aquí vemos el paso, por ejemplo, de la necesidad a la demanda, que vieron el año pasado en Psicopatología 1, me consta porque estoy en las mesas de exámenes y siempre les preguntan eso, y este paso de la necesidad a la demanda termina configurando rasgos de carácter que fueron dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Hay dos trabajos, bueno, hay muchos trabajos, pero dos clásicos de Freud, uno que se llama Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, que es de 1916, y otro anterior que se llama Carácter y erotismo anal, de 1908, en donde van a encontrar justamente una suerte de articulación que Freud hace en relación a lo dado con lo adquirido para la constitución del carácter y el erotismo en las diferentes fases evolutivas. Así que bueno, continuamos la clase que viene, el lunes de la semana que viene, con el apartado que aparece en la página 99, que dice maduración y entorno, problemas madurativos, y terminaremos de ver este texto la semana que viene, ¿sí? Así que terminen de leer este texto de Ajuria Guerra para la semana que viene, y ya después nos meteremos con problemas generales de la desorganización psicobiológica del niño. Bueno, eso es todo, chicos, nos vemos.